¿Alguna vez has sentido que tu vida está siendo detenida, protegida o redirigida de una manera que no puedes explicar, como si una mano invisible estuviera marcando límites que otros no tienen? No porque todo sea fácil, sino porque hay cosas que simplemente no te alcanzan como deberían. Caminos que parecían abiertos se cerraron sin aviso. Situaciones que debieron destruirte pasaron de largo. Decisiones que otros toman con ligereza en ti provocan un peso interior que no te deja avanzar sin conciencia. No es casualidad. No es imaginación. Muchas veces, es la evidencia de que Dios ha puesto su sello sobre tu vida. Cuando Dios sella una vida, no está simplemente bendiciéndola. Está reclamándola. En la Escritura, un sello representa pertenencia, autoridad, protección y propósito. Lo que es sellado pertenece a Dios, es guardado por Dios y está reservado para la intención de Dios. Y una vez ese sello es puesto, la vida deja de desarrollarse de la misma manera. Ya no todo es permitido. Ya no todo fluye igual. Ya no todo encaja. No porque algo esté mal contigo, sino porque algo eterno ha sido marcado en ti. Tal vez has sentido que no puedes moverte con la misma libertad que otros. Que hay límites invisibles que te rodean. Que hay una convicción interna que no te permite vivir a medias, comprometerte superficialmente o caminar sin dirección. Ese peso no es opresión. Es pertenencia. Es el recordatorio silencioso de que tu vida no te pertenece por completo. Tú no eres tuyo, has sido comprado. Y lo que Dios compra, Él lo cuida. El sello de Dios no siempre se siente como celebración. Muchas veces se siente como resistencia cuando deseas facilidad, como demora cuando anhelas rapidez, como soledad cuando buscas compañía. Puede parecer retraso, corrección o incluso pérdida. Pero el sello no es castigo. Es preservación. Dios sella lo que piensa guardar, formar y usar. Coloca límites no para frustrarte, sino para proteger lo que tiene valor eterno. Cuando miras hacia atrás, empiezas a notar patrones. Momentos en los que fuiste detenido sin entender por qué. Decisiones que no prosperaron aunque parecían correctas. Relaciones que se rompieron aun cuando tú querías quedarte. Esos no fueron accidentes. Fueron intervenciones. Fueron marcas invisibles de intención divina. El cielo firmando tu historia. Cuando Dios sella una vida, se compromete con ella. Observa tu crecimiento. Guarda tu destino. Moldea tu carácter. Y se responsabiliza de llevarte hasta el propósito que diseñó incluso antes de que tú supieras que existía. Ese sello cambia cómo caminas, cómo eliges, cómo resistes y cómo confías. Si algo en tu espíritu está reaccionando ahora mismo, no lo ignores. Puede ser que el sello de Dios ya haya estado operando en tu vida por más tiempo del que imaginas. Porque cuando Dios coloca su sello sobre alguien, la primera transformación ocurre en la identidad. Ya no vives como alguien disponible para cualquier voz, cualquier camino o cualquier expectativa externa. Algo dentro de ti se asienta. Perteneces. Y esa pertenencia comienza a manifestarse de formas profundas y personales. Tus decisiones empiezan a tener peso. Tus convicciones se vuelven más claras. Tu espíritu desarrolla una resistencia natural a todo lo que intenta tomar el lugar de Dios en tu vida. Puede que hayas notado que ciertos ambientes te drenan de una manera que antes no ocurría. Conversaciones que otros disfrutan a ti te incomodan. Compromisos que parecen normales en otros despiertan inquietud en tu interior. No es superioridad espiritual. Es alineación. Lo que pertenece a Dios no puede vivir de manera descuidada. No puede mezclarse sin discernimiento. No puede ser tratado como algo común. En la Escritura, el sello siempre trajo distinción. Los que eran marcados por Dios eran reconocidos como su posesión. No para exaltarlos ante los demás, sino para apartarlos para su propósito. Esta pertenencia no te encierra. Te afirma. Cuando sabes a quién perteneces, dejas de mendigar aprobación.
Dejas de vivir reaccionando a las opiniones. Dejas de tratar tu vida como algo descartable. El sello de Dios te ancla cuando todo lo demás es inestable. Pero esta identidad también trae tensión. No todos entenderán por qué vives como vives. ¿Por qué dices no cuando otros dicen sí? ¿Por qué te niegas a diluirte para encajar? Habrá quienes cuestionen tus límites, tus decisiones, tu manera de caminar. Aún así, en lo profundo sabes que hay una razón. Cuando Dios reclama algo como suyo, lo guarda con celo. Y ese celo no es control, es amor protector. Tal vez has sentido una creciente conciencia de que tu vida no te pertenece del todo. Que tus decisiones no son livianas. Que hay un llamado interno a rendir cuentas, incluso en lo secreto. Ese sentir no es presión externa. Es el sello hablando. Dios recordándote suavemente que eres suyo. Y lo que le pertenece a Él carga propósito, protección y destino más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Esta pertenencia también redefine cómo enfrentas las temporadas difíciles. Empiezas a comprender que no estás a la deriva. Que no eres olvidado. Que incluso cuando no entiendes el proceso, no estás fuera de cobertura. El Señor conoce a los que son suyos. Y conocer, en el lenguaje de Dios, significa cuidar, formar y sostener. Si hoy hay una inquietud santa en tu interior, una resistencia a vivir superficialmente, un llamado silencioso a caminar con más intención, no lo apagues. No es confusión. Es confirmación. El sello de Dios no siempre hace ruido, pero siempre produce fruto. Y una vida marcada por Él jamás vuelve a ser común. Después de afirmar tu identidad, Dios comienza una obra silenciosa pero firme, la separación. No una separación impulsiva ni dura, sino una protección intencional. Cuando Dios sella una vida, traza líneas que no siempre puedes explicar, pero que tu espíritu reconoce. Empiezas a notar que algunas relaciones ya no encajan. Que ciertos hábitos pierden atractivo. Que caminos que antes parecían correctos ahora se sienten desalineados. No porque todo sea malo en sí mismo, sino porque ya no es compatible con lo que Dios está formando en ti. Esta etapa suele doler, porque la separación casi siempre se siente como pérdida. Puedes extrañar personas, oportunidades o versiones de ti mismo que Dios te pide soltar. A veces incluso lloras lo que Él retira, sin entender aún lo que está protegiendo. Pero Dios nunca separa sin propósito. Él sabe que la contaminación no siempre viene de lo evidente. Muchas veces llega a través de pequeñas concesiones, distracciones sutiles o vínculos que, con el tiempo, debilitan lo que Él está edificando. En la historia bíblica, Dios siempre colocó límites alrededor de lo que selló. No por distancia, sino por preservación. Lo sagrado no se mezcla sin consecuencias. Cuando Dios quita algo de tu vida, rara vez es porque carezca de valor. Es porque no puede acompañarte al lugar al que Él te está llevando. Hay destinos que requieren ligereza espiritual. Hay llamados que no toleran cargas innecesarias. Esta separación suele ser incomprendida. Otros pueden pensar que exageras, que te estás aislando, que estás perdiendo oportunidades. Pero Dios ve el final desde el principio. Él conoce el peso de tu llamado, la sensibilidad de tu espíritu y lo que podría quebrarte si no es tratado a tiempo. Por eso actúa antes de que el daño se instale. Te protege retirándote con amor. Si has sentido que eres detenido cuando otros avanzan sin problema, que eres redirigido cuando todo parecía alineado, o que hay una guardia espiritual alrededor de tu vida que no sabes explicar, entiende esto con claridad. Dios no te está limitando. Te está sellando. Está cuidando la integridad de lo que puso dentro de ti. La separación no es rechazo. Es elección. Y cuando Dios separa, no está quitándote algo por capricho. Está preservando algo sagrado. Junto con la separación, ocurre algo que no siempre se percibe de inmediato, un cambio en el ámbito espiritual. Cuando Dios pone su sello sobre una vida, algo se establece más allá de lo visible. Puede que no te sientas fuerte.
Puede que no te veas diferente. Pero en lo invisible, tu vida es reconocida. El sello de Dios no es simbólico. Es funcional. Declara pertenencia, y esa pertenencia tiene consecuencias espirituales. Quizás has notado que cuando decides obedecer, la resistencia aumenta. Que cuando eliges caminar rectamente, la oposición se vuelve más intensa. Esto no es señal de error. Muchas veces es confirmación. Tu vida ya no es neutral. Está marcada. Y lo que está marcado por Dios es reconocido en dimensiones que el ojo humano no alcanza a ver. El sello señala que hay autoridad, no basada en posición, sino en alineación. Esta autoridad no es ruidosa. No necesita imponerse. Es firme y estable. Te permite mantenerte en pie sin temor, hablar sin competir y resistir sin desesperarte. Poco a poco entiendes que no tienes que probar quién eres. El cielo ya lo sabe. El que es de Dios escucha la voz de Dios. Y esa voz empieza a guiarte con mayor claridad. Pero la autoridad siempre viene acompañada de responsabilidad. Dios no la entrega para impresionar, sino para cumplir propósito. Puedes comenzar a sentir mayor sensibilidad espiritual. Discernimiento más agudo. Un llamado persistente a orar, a interceder, a permanecer firme cuando otros se rinden. No es carga innecesaria. Es confianza divina. El sello te posiciona como alguien en quien el cielo puede confiar. Tal vez has notado que tus oraciones parecen tener peso. Que tu presencia trae quietud o confrontación. Que tu obediencia despierta resistencia inusual. No lo ignores. No es coincidencia. Es el efecto de una vida marcada. Cuando Dios sella, delega autoridad, no para elevar el ego, sino para avanzar su voluntad. Esta autoridad no te hace invencible, pero sí estable. No te exime de luchas, pero te afirma en ellas. Te recuerda que no caminas solo, que hay respaldo, que tu vida no está librada al azar. Si has sentido que hay algo más profundo operando cuando eliges obedecer, algo más fuerte sosteniéndote cuando decides permanecer fiel, reconoce lo que es. El sello de Dios está activo. Y donde Él sella, Él gobierna. Una de las manifestaciones más claras del sello de Dios es una protección que no puede explicarse solo con lógica. Hay momentos en los que miras atrás y comprendes que lo que debía haberte destruido no lo hizo. Situaciones que parecían definitivas no tuvieron la última palabra. Golpes que habrían quebrado a otros, en ti produjeron profundidad. Eso no es suerte. Es preservación. El sello de Dios actúa como cobertura. No promete ausencia de dificultad, pero sí garantiza que la destrucción no gobierna el resultado. Puedes atravesar fuego sin ser consumido. Puedes pasar por aguas profundas sin ahogarte. No porque seas más fuerte, sino porque hay un propósito que aún debe cumplirse. Dios protege lo que sella porque lo que sella tiene destino. Esta protección suele ser silenciosa. No siempre la percibes mientras estás en medio del proceso. A menudo la entiendes después, cuando la claridad llega y ves cuántas veces fuiste resguardado sin saberlo. Hay amenazas que nunca viste. Desenlaces que fueron detenidos antes de formarse. Consecuencias que no se activaron. El sello de Dios crea un límite que la destrucción no puede cruzar. Ninguna arma forjada prosperará. No significa que no se forjen armas, sino que no cumplen su propósito final. La vida marcada por Dios puede ser atacada, pero no es abandonada. En la Escritura, los que llevaban la marca de Dios eran preservados en contextos imposibles. No porque fueran inmunes al dolor, sino porque estaban bajo cuidado divino. Esa misma fidelidad sigue vigente. Si sigues en pie cuando, humanamente, no deberías estarlo, no minimices eso. Si tu fe sobrevivió lo que intentó apagarla, no lo ignores. Dios guarda no solo tu cuerpo, sino tu llamado, tu identidad y tu futuro. Esta protección no busca que vivas con descuido. Busca que vivas con confianza. Confianza en que tu vida está sostenida.
Que hay ojos que vigilan tu proceso. Que no caminas sin respaldo. Cuando Dios sella, Él preserva hasta completar. Y si hoy sigues avanzando, aún con cicatrices, aún con preguntas, es porque hay una mano firme sosteniendo tu historia. El sello de Dios también implica compromiso. Cuando Él marca una vida, no inicia algo para luego abandonarlo. El sello no es solo señal de pertenencia, es una promesa silenciosa. Dios se responsabiliza por el proceso de tu transformación. Lo que comienza, lo termina. Por eso, aún en temporadas de confusión, hay dirección. Aún en etapas de aparente estancamiento, hay movimiento invisible. Puedes atravesar retrasos, rodeos y momentos en los que todo parece ir demasiado lento. Hay días en los que dudas si algo realmente está ocurriendo. Pero una vida sellada nunca queda inconclusa. Dios no deja obras a medias. Incluso cuando tropiezas, incluso cuando tu fe vacila, Él permanece fiel a lo que decidió hacer en ti. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. No con prisa, sino con precisión. Esto no significa comodidad. De hecho, las vidas selladas suelen pasar por procesos intensos de formación. Dios es cuidadoso con lo que marca. Regresa a las áreas que necesitan sanidad. Confronta patrones que limitarían tu crecimiento. Ajusta tu manera de pensar. Estira tu fe. No porque dude del resultado, sino porque es exacto en el diseño. Quizás has notado que ciertas lecciones se repiten. Que Dios te lleva una y otra vez al mismo punto hasta que algo se afirma dentro de ti. Eso no es castigo ni frustración. Es formación. Dios no avanza sobre cimientos frágiles. Prefiere profundizar antes que acelerar. Porque el propósito conectado a tu vida requiere raíces fuertes. Si has sentido que Dios no te suelta, incluso cuando tú intentaste soltarlo a Él, reconoce lo que eso significa. Hay un compromiso activo. Él está involucrado en quien estás llegando a ser. Paciente con tu proceso, firme con tu llamado. No te abandona en medio del camino. Te acompaña hasta completarte. Una vida sellada no avanza por impulso. Avanza por diseño. Y aunque el proceso no siempre sea claro, el final está asegurado. Dios no sella para dejar inconcluso. Sella para completar, afirmar y revelar, en el tiempo exacto, aquello que decidió desde el principio. Cuando Dios coloca su sello sobre una vida, algo comienza a reordenarse desde adentro. Tus prioridades cambian, aun cuando no lo planeaste. Lo que antes ocupaba gran espacio pierde fuerza. Lo que antes parecía suficiente empieza a sentirse vacío. Y lo que antes veías lejano, eterno, obediencia, legado, ahora adquiere peso. No es una crisis de sentido. Es una realineación. El sello de Dios ajusta la dirección del corazón hacia lo que permanece. Empiezas a notar que el éxito superficial ya no satisface. El reconocimiento no llena. El confort deja de motivarte como antes. Hay una inquietud santa que te empuja a buscar algo más profundo, más verdadero. No porque las cosas terrenales sean malas, sino porque son insuficientes para una vida marcada por el cielo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y Dios mueve tu tesoro para proteger tu corazón. Este reordenamiento puede sentirse incómodo. A veces incluso solitario. Otros siguen persiguiendo metas que ya no despiertan tu interés. Caminos que prometen aplausos ya no te atraen. Empiezas a elegir significado por encima de ruido, obediencia por encima de aprobación, profundidad por encima de velocidad. Dios hace esto intencionalmente. Una vida sellada no puede ser gobernada por lo temporal. Lo que Él marca, lo alinea con lo eterno. Este proceso suele requerir renuncia. Decir no a buenas oportunidades para decir sí a la dirección de Dios. Soltar caminos que ofrecen comodidad pero no propósito. Puede parecer pérdida, pero produce paz. Porque tu vida deja de estar dividida. Dejas de correr detrás de muchas cosas y comienzas a caminar con enfoque.
Busca primero el reino de Dios. Y todo empieza a ordenarse desde ahí. Si últimamente sientes una atracción mayor por lo que edifica, por lo que permanece, por lo que tiene valor eterno, no lo ignores. No es aburrimiento. Es madurez espiritual. El sello de Dios está afinando tu visión. Está levantando tus ojos más allá del momento presente y anclando tu vida en lo que no se desvanece. Y cuando tu vida se alinea con la eternidad, caminas con una claridad que ninguna circunstancia puede robar. Con ese realineamiento llega algo más profundo, un estándar más alto. Cuando Dios sella una vida, no baja la medida. La eleva. No por severidad, sino por propósito. Lo que lleva su marca debe reflejar su carácter. Una vida sellada no puede vivir distraída, superficial o sin rendición. Comienzas a sentir una responsabilidad santa por cómo hablas, cómo eliges y cómo respondes, aun cuando nadie te observa. Tal vez notas que cosas que otros hacen sin conflicto en ti generan convicción. Palabras que antes decías sin pensar ahora pesan. Decisiones que parecían pequeñas inquietan tu paz. Esto no es pérdida de libertad. Es protección. Dios está guardando su testimonio a través de ti. Porque tu vida ya no es solo tuya. Representa algo mayor. En la Escritura, los que eran marcados por Dios eran también confiados con mayor responsabilidad. No porque fueran perfectos, sino porque habían sido apartados. Dios no sella una vida a la ligera. Sella lo que piensa usar como reflejo de su verdad, su fidelidad y su amor. Y eso requiere integridad. Una coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Este estándar puede aislarte. Puede costarte relaciones, oportunidades o comprensión. Pero también te da claridad. Entiendes que obedecer no es hacerlo todo bien, sino permanecer alineado. Que la fidelidad no es no fallar nunca, sino volver a Dios con un corazón rendido cada vez que tropiezas. El corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. El sello de Dios entrena tu conciencia. Agudiza tu discernimiento. Te guarda de caminos que podrían dañar lo que Él está formando. Y aun cuando obedecer resulte incómodo, hay una paz interna que confirma que estás caminando donde debes estar. Si sientes una profunda rendición delante de Dios, si la desobediencia te inquieta más que la incomodidad, si la fidelidad importa aun cuando nadie la ve, reconoce la obra en curso. Dios está formándote en alguien confiable. Y una vida que Dios puede confiar es una vida que Él puede usar con poder, con gracia y con impacto que trasciende lo visible. Con el tiempo, comienzas a ver el panorama completo con mayor claridad. Lo que antes te confundía empieza a ordenarse. Las demoras que parecían injustas revelan su propósito. Las restricciones que sentiste como rechazo se muestran como cuidado. Cuando Dios sella una vida, nada es desperdiciado. Ni el dolor, ni la espera, ni las temporadas silenciosas. Todo es integrado en una obra mayor que no siempre se entiende al principio, pero que siempre apunta a un fin bueno. Empiezas a comprender que tus luchas no fueron señales de abandono. Fueron pruebas de pertenencia. Dios no permitió que todo fluyera porque estaba formando profundidad. No abrió todas las puertas porque estaba protegiendo dirección. No respondió de inmediato porque estaba fortaleciendo fe. Mis caminos son más altos que tus caminos. Y esa altura no es distancia, es perspectiva. Una vida sellada no es una vida fácil, pero sí es una vida segura. Está observada, corregida, sostenida y guiada con intención. Dios no se desentiende de lo que marca. Él acompaña el proceso, incluso cuando el proceso duele. Y aunque hubo momentos en los que pensaste que estabas retrocediendo, en realidad estabas siendo afirmado. El sello no se quita en medio de la prueba. Se fortalece. Tal vez ahora puedes mirar atrás y reconocer cuántas veces fuiste protegido sin saberlo. Cuántas veces fuiste redirigido a tiempo. Cuántas veces algo se cerró para evitar una herida mayor. Eso no fue azar. Fue cuidado divino.
Fue la mano de un Dios que no improvisa con las vidas que reclama como suyas. Este entendimiento produce humildad. Ya no caminas con queja constante, sino con reverencia. Ya no preguntas solo por qué, sino para qué. Comprendes que hay un diseño mayor que tu momento presente. Y aunque no todo esté claro aún, sabes algo con certeza, no estás fuera del plan. Si hoy sigues en pie, si tu fe no se extinguió, si tu corazón aún responde a la voz de Dios, es porque hay una obra activa. El sello sigue ahí. Operando. Guardando. Formando. Preparando. Y lo que Dios prepara, Él mismo se encarga de sostener hasta el final. Cuando Dios sella una vida, escribe eternidad sobre ella. Nada vuelve a ser casual. Ni tus decisiones, ni tus luchas, ni tus procesos. Incluso aquello que no entendiste en su momento cobra sentido con el tiempo. Tus demoras no fueron negación. Tus límites no fueron castigo. Tus temporadas difíciles no fueron abandono. Fueron señales claras de que Dios había puesto su marca sobre ti. Una vida sellada es guardada con celo. No porque sea perfecta, sino porque es valiosa. Dios no sella para dejar inconcluso. Sella para completar, para usar, para revelar su gloria a través de personas comunes que deciden caminar en obediencia. Y aunque el proceso a veces sea pesado, nunca es vacío. Cada etapa construye algo que no se ve de inmediato, pero que sostiene lo que vendrá. Tómate un momento para mirar tu propia historia. Observa los desvíos, las interrupciones, las protecciones inesperadas. Esos momentos no fueron errores. Fueron evidencias. Dios reclamando tu vida, cuidando tu destino, guiando tu camino incluso cuando tú no sabías que lo necesitabas. No resistas lo que Él está haciendo en ti. No envidies caminos que nunca fueron diseñados para ti. Y no subestimes el peso eterno de una vida marcada por el cielo. Camina con humildad. Camina con obediencia. Camina con fe. Porque cuando Dios sella una vida, la respalda con su presencia y la sostiene con su fidelidad. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y Él no falla en lo que promete. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesita dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita recordar que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si estas palabras despertaron algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este mensaje. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra alcance corazones que quizá tú nunca conocerás. No es solo un gesto. Es una siembra. Es extender la esperanza. Es permitir que Dios use tu obediencia para llegar más lejos. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.